The session today is a really interesting one for us and for me particularly because the first day I was coming in to this beautiful hotel, I noticed the protesters outside and I took note of what they were protesting, looked at the signs that included FIFA Go Home, No World Cup, we want education, not mega events. So I've been thinking about the idea, and as President Clinton said, the terrific ability of to be able to not agree on everything. And yesterday after the session, I was walking back to my hotel, the Marriott on the beach, and at one point I had to have, of course, refreshments and the mandatory caipirinha, and I was sitting at one of the kiosks, and I struck up a conversation with a young couple, and they asked me what I was doing here, and so I explained to them about our session today, and I asked them what they thought that their communities and that they would get from the Olympics and the World Cup, upcoming World Cup. And they kind of chuckled and they said, well, not much, other than traffic jams. And so I said, but listen, we have a panel on the social opportunities that come with these events. Do you think perhaps, do you see the opportunity that the events might help with the infrastructure, for example, in the country and create jobs? And is that something that might happen? And they said, no, not really. It'll only benefit a few people. So then I said, okay, how about education? What if we were to use sport as a way to really encourage and foster education? Do you see potentially a connection there? And they said, not too much, unless they're going to turn the stadiums into universities, because we need schools and teachers more. So I said, okay, health. What about health? Could you see that perhaps people would get inspired by the Olympics and the World Cup and we'd get more exercise? How would that look? And they said, yeah, but pretty much after the events leave town, we'll all go back to doing what we normally do. And then, you know, since I had introduced myself and my organization is called Women Win, I thought, okay, I'll save the easiest question for last. And I said, well, what about the opportunities for women? We'll be able to showcase, well, at least in the Olympics, strong women and strong female role models. Don't you think that could have some positive social impact? And then they just looked at me and didn't say anything. So my story there and what I left there is with this idea that there's a conversation perhaps happening out there that might be very different to the conversation that we're having in here. And I hope this session will hold the spirit of those of us that are sometimes out there and be inclusive in the opportunities and the challenges that the events bring. It's a very binary conversation the way I see it. It's or mega events in sport, top sport, or development, and we have to move from the binary to a conversation that is about a virtuous circle of how events like the Pan American Games, the World Cup, and the Olympics enhance and grab the opportunities to really make social change. And this is a beautiful opportunity for this region. And so that's kind of the spirit of the conversation today. My last question to the couple that I met yesterday, Cesar and Ramona, was, do you see any possibility of good to come out of these events? And they said, no, impossible. So I'd like today to be about the possible. And that's kind of the spirit of this conversation, but not in a, let's not preach to the converted in here and all agree. Let's really talk about the things that can be challenging and how we can learn from each other to bring everyone together on this topic. So with that in mind, I'd love to start with Zenaida, because actually, en español, si voy a hablar ahora me van a ver que voy a hablar en español. Zenaida, le expliqué que ayer cuando estaba hablando con gente joven me estaban contando que no ven oportunidad de ver lo bueno que va a realizar la región y el país con los eventos que vienen. Cuéntanos un poco de tu experiencia, porque tu historia es una historia muy bonita, muy fascinante y no una historia fácil tampoco, así que cuéntanos un poco. Bueno, primero agradecer por la invitación. Yo comencé, cuando veía el video, me hacía recordar cuando iniciaba. Vengo de una familia muy numerosa, de un pueblo muy pobre en Lima, Perú.
Y comencé así a los 8 o 9 años, luego a los 14 o 15 tuve la suerte de ser convocada a una preselección de menores de voleibol. Y así comenzó mi vida sin pensarlo, porque cuando yo estaba en el colegio era muy niña, yo decía, yo quiero ser enfermera. O sea, yo tenía 9 años y cuidaba y curaba a mis amiguitos cuando se caían. Entonces yo me imaginaba de enfermera. Y luego pasé a la selección de menores, luego a la de mayores, y así comencé a viajar por el mundo sin saber leer ni escribir, como se dice. Y tengo que decir que el deporte a mí me cambió la vida. Luego tuve la posibilidad de participar en mundiales, ser subcampeona mundial en juveniles, subcampeona mundial en mayores, subcampeona olímpica en el 88, la posibilidad de poder trabajar y viajar y jugar como profesional en Italia durante 8 años. Regresé al Perú, trabajé en una fundación llevando el deporte a todo el país, donde no llega nadie, donde no te imaginas, es sierra, selva, en las montañas, encima de un lago, el lago Titicaca, también hacía deporte. Y tuve la suerte que el presidente Humala, actual presidente del Perú, me convoque para poder participar con él en política. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Y ahora les puedo decir que sí, es importante participar de la política, que en la política estén todos los sectores, tanto en salud, educación, los abogados, las deportistas. En el país somos 4 congresistas que estamos viendo temas deportivos, pero no solamente me quedé ahí. Cuando ingresé al Congreso yo decía, bueno, sí, yo juego voleibol, pero necesito más. Postulé a la universidad, hice un curso de Derecho, soy abogada, me recibí el año pasado, y también un diplomado en Administración de Empresas. Así que de verdad tengo que decir que el deporte me abrió todas estas puertas y entiendo que el deporte es importantísimo para el desarrollo. En el caso mío, vienes de una familia muy humilde donde dices, ¿qué voy a hacer? Yo me imagino que si no hubiera hecho vóley sería de este tamaño y tendría 10 hijos y seguramente seguiría en el distrito donde nací. Y te juro que eso me ha enseñado mucho, me he hecho fuerte, me siento líder en lo que hago, represento al deporte en el Perú y no me deja mentir. Aquí mi amigo presidente del Comité Olímpico Argentino, que estamos en los últimos foros internacionales, viendo todos los temas del deporte. Ahora soy miembro también del Comité Olímpico Peruano y también participo de la Comisión de la Mujer y Deporte de la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, y estoy feliz de lo que he hecho y lo que he logrado con el deporte, ¿no? Fantástico. Cuéntale la historia que me contaste tan bonita sobre tus hermanos y tu papá y el rol de tu padre en Sí, estar acá. bueno, yo vengo de una familia, éramos 9, somos 9 hermanos. Mi papá desgraciadamente falleció hace mucho. Yo quería jugar, todo el día jugaba, todo el día estaba en la calle haciendo vóley, haciendo deporte, y mis hermanos eran súper celosos. Entonces hacen una reunión y le dice, mi papá pregunta, bueno, Zenaida quiere ir a jugar voleibol, iba a ir a la preselección de menores, o sea, iba a llegar a la casa a las 9 de la noche, ¿no? Ya para mis hermanos era wow. Y mi papá les pregunta, ¿ustedes qué piensan? Y mis hermanos decían, no, que no salga, ¿qué va a hacer en la calle? ¿A qué hora va a llegar? ¿Y cómo la vamos a controlar? Y gracias a Dios, es una historia muy graciosa, mi papá dijo, no, anda. Al año falleció mi papá. Y después de eso, mi vida cambió por completo. Así que pude lograr muchas cosas, ayudar a mi madre, sacar adelante a mi familia y crecer como persona. Qué gran persona tu padre. Bueno, Ramón, hablemos un poco y cuéntanos un poco de la responsabilidad de los clubes y las marcas como el Fútbol Club Barcelona en todo esto de la inclusión social y el desarrollo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este panel. Un club como el Barça, como el Barcelona, que es probablemente uno de los mejores clubes del mundo de estos últimos 15 años, tiene muchas oportunidades y lo que decíamos hace un rato, si una mamá le dice al niño que coma sano, que coma verduras y que no coma productos de esos chatarra que dice Zenaida, probablemente no lo escuche. Si esto lo dice el Barça, seguramente lo escuchará mucho mejor, porque ya entramos en una dimensión diferente. Pero si lo dice Messi o si lo dice Neymar, entonces es posible que decida de probar la verdura, de no comer comida chatarra que decía Zenaida, etc. Bueno, ese es
es un punto de partida. Es un ejemplo porque es un punto de partida. Nosotros tenemos esta oportunidad, que es un capital de responsabilidad, de oportunidad, es un capital para mejorar y cambiar el mundo, pero además, sobre todo, lo que es una obligación. Es una obligación de utilizarla correctamente. Y el Barça, que es un club que va más allá de ser un club, muchos de vosotros sabréis de que uno de nuestros lemas, o el más conocido, es el que dice somos más que un club, porque tenemos valores, porque hace muchos años que estamos creando una fundación, que la creamos. Esta fundación tiene que ver con eso, con transmitir los valores del deporte a partir de a los jóvenes. Decía de que nosotros esta historia del Barça, este ADN que tenemos, nos obliga a utilizar correctamente esta posibilidad, estas oportunidades que tenemos. Por lo tanto, lo que hacemos es nada más que vehicular nuestra riqueza social, más allá de ganar campeonatos, que sí que los tenemos que ganar, y aquí tenemos un culé que nos exige que lo ganemos. Además de ganar estos campeonatos, nosotros lo que tenemos que conseguir es de que ganen todos y que gane la sociedad. No sé si te he respondido correctamente a la pregunta, pero ese es más o menos el entorno en el que nosotros nos queremos mover. Gracias. Muy bien, fantástico. Caitlin, I'm going to speak to you in English, and you're going to respond in Portuguese. So hopefully I'll be able to understand most of what you say. Caitlin is the co-founder and the director of Guerreiras project, and I'm really delighted that you're here. You were supposed to be on stage with Alina, who is the captain of the Brazilian women's team, and she's not here. So tell us a little bit about why she couldn't make it today. Obrigada. A gente faz parte de projeto, se chama Guerreiras Project, e somos jogadoras de futebol, grupo de jogadoras, que estamos usando o futebol como ferramenta para falar sobre justiça de gênero. E o projeto começou em 2010, os Santos. Eu cheguei aqui 9 anos atrás, no Brasil, para jogar futebol profissional no Santos. E voltei em 2010, joguei de novo e juntei com algumas jogadoras, meu time, junto com a Aline Pellegrino, que era a capitã do Santos e também da seleção brasileira. E nós fizemos um filme pequeno sobre a história de Aline, olhando como podemos usar nossas histórias de futebol para falar sobre preconceito e justiça de gênero. Foi indo e o projeto, posso falar um pouco mais depois sobre o projeto, mas hoje em dia eu sou co-diretor com a Aline do projeto e ela não deu para ela estar aqui hoje, era para ela estar aqui. Ela está trabalhando na mobiliária agora, não deu para ela vir para cá. E falo sobre isso porque levanta muitas perguntas e representa muito do que a gente está falando dentro do nosso projeto. O maior sentimento que isso representa, que ela fala muito sobre isso, é a frustração com o jogo de futebol feminino, o esporte, modalidade de futebol feminino. Ela jogou 15 anos, 15 até 30 anos agora. Ela aposentou ano passado do futebol. E falou muito sobre a falta de mudança, que não mudou nada. Isso é um sentimento muito forte no futebol feminino no Brasil. Esse sentimento que não está mudando e até tem conversa, diálogo agora que parece que está piorando agora. Que muitos dos clubes grandes de futebol masculino hoje em dia não tem time de futebol feminino que teve antes. E tem esse sentimento que não vai mudar, que não vai mudar. Então, essa é uma pergunta que a gente olha e como jogadoras, não sente isso no campo, sente o preconceito, a falta de investimento, a falta de apoio, a falta de valor e todas essas perguntas. Mas se a gente olha essa aqui e nosso projeto, estamos olhando o que está na raiz dessa coisa, o que está na raiz dessa falta de valor, essa falta de investimento, que fora do argumento do mercado, que não é negócio para o futebol feminino, não tem torcida, não tem demanda para isso. O que está na raiz? E a gente está olhando embaixo do campo, a raiz desse preconceito, e olhando
como que podemos usar nossas experiências como jogadoras para pensar e falar sobre esse preconceito dentro do campo e fora do campo, para falar sobre justiça de gênero. Thanks, Caitlin. Y ahora, Gerardo, hablemos un poco del rol y la responsabilidad de los comités olímpicos o las federaciones de top sport, de deporte en alto. ¿Cómo se conecta eso con la inclusión social y el desarrollo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que acá hay algo muy importante. A partir de un atleta como Zenaida, triunfador, ídolo, héroe, empiezan a generarse ejemplos para imitar. O sea, no habría desarrollo si no tenemos héroes a quien imitar. Y por eso es tan importante el rol que tienen los mega eventos o como un Juego Olímpico. Vivir un Juego Olímpico se vive muy distinto desde adentro, desde una villa, donde se comparten culturas, momentos entre 204 países. Hace algunos años, Rusia y Georgia estaban en guerra y tuvimos una final de judo, y en esa final de judo entraron los dos atletas, pelearon, obviamente ganó uno y el otro perdió, y cuando terminó la lucha se dieron un abrazo que duró quizás un minuto o algo por el estilo. Y esto demuestra que el deporte lo que hace es tender puentes, nunca cortarlos. A partir de todo esto, es una extraordinaria herramienta de desarrollo social el deporte. Y podemos verlo en algunos ejemplos. Voy a tocar un caso en mi país. Hace algunos años se comenzó con algo que se llamaba asignación por hijo. Y esto tenía un fin, una asignación, un dinero que se le daba a las familias de menores recursos por cada hijo que tenían, con el objeto de generar algún grado de igualdad, que si había algún hijo más no estuviera postergado. Lo que esto generó fue rápidamente un aumento en la matrícula escolar. Y todos pensaríamos, qué bueno esto. Sin embargo, eran chicos que venían de los barrios más carenciados de la Argentina. En la Argentina se le dicen villas, en Brasil se le dicen favelas. ¿Y qué ocurrió? Salió la discriminación. Los padres de los chicos que ya eran humildes no querían que sus hijos se junten con aquellos chicos que eran más humildes. Y entonces tenemos una charla, en este caso con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y me dice, fíjate que lo que pasó es que ahora se están fundando escuelas parroquiales pobres para separar y que no se junten. Le digo, tenés una sola solución. Dice, ¿cuál? Ponerlos en un equipo a jugar al fútbol, al vóley, al handball, a lo que sea, y esos padres y esos chicos que hoy están divididos, en el tercer partido van a estar unidos. Y obviamente una decisión de ese tipo no se puede implementar en una provincia tan grande como la de Buenos Aires, pero hicimos algunas pruebas pilotos y la integración vino al momento. Quiere decir, cuando pensamos y vemos a los chicos en la calle drogados, en la delincuencia, en violencia, muchas veces pensamos qué podemos hacer. Y hay mucho que podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlos de la calle y darle una ocupación. Tenemos que hacer que el colegio sea atractivo. Y a los chicos los atrae el deporte, pero además de atraerlos los contiene. Además de contenerlos les da disciplina, les da valores, les enseña lo que es el juego limpio. Y todo esto, para todo este proceso son muy importantes los embajadores. Por eso, esos héroes que vienen de un juego olímpico, y como decías vos, si Messi te lo dice, quizás te escuchan. Pero en el mundo, en cada deporte y en cada país que tiene su deporte predilecto, hay muchos Messis. Quizás en África serán corredores, en otros países serán jugadores de hockey, etc. Pero toda la inclusión comienza por convencer a nuestros políticos y dirigentes que el deporte tiene que ser parte de la currícula escolar. Ya lo hizo el presidente Clinton, recuerdan, durante su mandato, que hizo una actividad extracurricular donde los chicos se quedaran 2 horas más para hacer deportes en los colegios. La tasa de drogas en esa generación disminuyó dramáticamente. Y con esto la delincuencia y todo lo que trae aparejado. Con lo cual,
la reflexión, y para ir cerrando y no hacerlo muy largo, ¿por qué no pasa esto? Porque cada vez que comenzamos con un plan, que logramos que un político lo apoye, ese político se cae y viene otro que tiene uno distinto. Y no tenemos continuidad. Y por eso esto no se puede implementar. Con lo cual nuestro trabajo es influir positivamente en las organizaciones continentales, donde están los presidentes, poner esto como un título central, y cuando tengamos en todos nuestros países de América el deporte en el colegio como actividad curricular y los chicos empiecen a practicar algo que se parece a la vida sana, muchos de los problemas que vivimos con la delincuencia juvenil, con la droga y la violencia, van a comenzar a disminuir si tenemos un plan de largo plazo. Gracias, especialmente si incluimos a las chicas también. Zenaida, ¿qué quieres decir? Sí. Cuéntanos un A poco. raíz del comentario, quisiera decir de lo difícil que es hacer entender a nuestras autoridades de la importancia de la educación física en los colegios. Yo vengo trabajando 7 años por este proyecto, pero antes de eso son 30 años que en el Perú no había profesores de educación física para el nivel primario. O sea, un niño de 6 años a 10 no tenía quien le enseñe. ¿Qué pasaba a la hora de educación física? Porque estaba en la currícula, pero no había profesores especializados. El profesor de matemáticas te da una pelota, la de vóley a los chicos y la de fútbol para los chicos. Vayan a jugar. Y eso no era educación física. Hemos logrado que este año, después de mucho tiempo, el gobierno tome en cuenta la educación física y se puedan implementar por ahora 5.000 plazas. Seguramente no es lo máximo, porque necesitamos por lo menos 20.000. Pero ya el próximo año 2014 se acaba de aprobar la semana pasada el presupuesto de 70 millones de soles, que vendrían a ser 30 millones de dólares, para que se pueda implementar esta materia de educación física a nivel primario, donde más lo necesitan, porque los chicos de verdad no tienen dónde hacer deporte, o están metidos en sus casas. Entonces ves los chicos gorditos, que no se pueden mover, no tienen las facilidades porque no han hecho nada de deporte durante la infancia. Y después viene más arriba, ¿qué deportistas podemos tener nosotros como país? Si no hicieron nada en la base, a los 14 años no puedes hacer nada. Es un déficit que hemos tenido también en los últimos años con relación a las medallas que podamos lograr en el deporte de alta competencia. Eso estamos trabajando y lo hemos visto, que tenemos un equipo, tanto el ejecutivo, el legislativo, el gobierno, que está súper metido en el tema, y el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte, con el Comité Olímpico, estamos trabajando de la mano para sacar este tema adelante. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con la medalla que ganaron ustedes, las mujeres, en Perú en el año 88, en Corea? Bueno, mucho. Creo que es importante que estemos vinculadas, y en el Congreso de la República me parece rarísimo, seguramente en otros congresos no hay. Somos 4 voleibolistas, de las cuales 3 medallistas olímpicas de Seúl 88. Y muchas veces los políticos nos odian, porque claro, tú dices voleibol y las chicas de Perú y van a votar por nosotros. Tú le pones al mejor político que pueda haber en el país y la gente vota por nosotros. O sea, yo he salido más votada que la primera vez, pero porque la gente vincula lo positivo que hemos hecho por el país, y yo desde donde estoy lo sigo haciendo y sigo trabajando por el deporte. A mí me pueden decir, se me puede caer el mundo encima, yo hablo de deportes, porque yo digo que si estoy aquí es porque era deportista y la gente espera eso de mí. Entonces yo de verdad feliz de poder trabajar en esto, y ahora súper vinculada al Comité Olímpico, a los foros del deporte mundial. Hemos estado en varios eventos y estoy muy interesada en el tema. Cuando uno es deportista ve el deporte de otra forma, pero cuando estás en el nivel dirigencial es completamente distinto, ¿no? Y ahora en el 19 les llega a los Juegos Panamericanos. Acabamos de lograr y ganarle a Argentina con mucha pena, Un poco por de- goleada. 31 votos a favor, 9 para Argentina, 9 para Venezuela y 8 para Chile. Así que somos los próximos Juegos Panamericanos. Y tenemos mucho que aprender de Brasil también para eso. Yo, si me permites, un poco al hilo de lo que estabais hablando, de lo que estaba comentando Gerardo antes, y que venía a decir de que los hábitos del deporte son importantes para cualquier sociedad y sobre todo para los años a venir. Y también al hilo de lo que dijo el presidente Clinton en la sesión inaugural, que hablaba de los hábitos alimenticios y de esa transformación de las sociedades, que han pasado de ser sociedades muchas veces que eran pobres a sociedades más de tipo clase media, que adquieren otros hábitos alimentarios y que muchas veces sabemos que va a llevar, porque en algunos casos ya ha ocurrido, a la obesidad, y la obesidad va a llevar
inevitablemente a problemas cardiovasculares. Digo esto porque nosotros estamos colaborando con una fundación, que es la fundación del doctor Fuster, que justamente lo que quiere hacer es corregir este punto. Y esa es una de las misiones que yo creo que nosotros como fundación tenemos y muchas otras fundaciones y muchas otras organizaciones aquí presentes. En realidad, esta fundación lo que ve es de que la manera de poder corregir, actuar sobre la sociedad es actuando sobre los niños pequeños. Y eso nos lleva a lo que dijo también el presidente Clinton, a niños que tengan menos de 8 o 10 años. Por lo tanto, lo que se pretende es entrar en las escuelas, al principio como una asignatura opcional, optativa, pero más tarde como una asignatura obligatoria, en la que se haga formación de esos 4 puntos, básicamente, que es, en primer lugar, los hábitos alimentarios, en segundo lugar, el ejercicio físico como fórmula, el tercero, estudio de la anatomía y también la gestión de los sentimientos para evitar situaciones de estrés. Eso debe tener una incidencia enorme y casi difícil de valorar económicamente incluso en una sociedad de que si se hace correctamente, dentro de 20 o 25 años habrá corregido en una buena parte esos problemas cardiovasculares que en estos momentos a la sociedad le cuesta muchísimo dinero y muchísima cuota de felicidad, para decirlo de algún modo. Esta organización, que ya digo que está formada por la Fundación SHE, que es la del doctor Valentín Fuster, pero también con Sésame, lo que aquí es el Villa Sésame, Barrio Sésame en España, Sesame Street en Estados Unidos, ya ha empezado en una prueba piloto en Colombia. Nosotros estamos colaborando con ellos. Sigue en España, también con una prueba. Las pruebas pilotos son de más de 20.000 personas, por lo cual no son pruebas pilotos pequeñas. Ahora van a hacer una prueba piloto en Harlem y Bronx, me parece, y más tarde en Brasil. Quiero subrayar este punto porque probablemente estemos delante de lo que puede ser un legado de un valor inmenso para el futuro si conseguimos que nuestros niños, del mismo modo que estudian humanidades, que estudian religión en algunos casos, que estudian matemáticas, que también estudien cuál es el mejor comportamiento que pueden tener y los mejores hábitos sociales en el futuro. Por lo tanto, yo os invito a todos a seguir este proyecto. Aquí delante veo que hay algunos de los promotores y realmente de darle la importancia que tiene. Gracias, Ramón. I'm going to speak in English now because Caitlin, this question is for you. Le voy a preguntar esta pregunta a Caitlin. In this room, we all agree life skills. We know that sports gives us life skills. I think the future is about moving life skills to employability skills because youth unemployment in the region is one of the biggest problems and continues to be, and actually very directly related to root cause of many other ills. Brazil is interesting because I have a supposition that if you get life skills and that nationalism always trumps sexism, like Zenaida said, no matter how much sexism is in a society, when the women win medals, they get elected, they get highlighted, they become heroes. I say Brazil is a bit surprising to me because the Brazilian women's football team is among, if not potentially going to win the next World Cup. How does this idea of life skills to employability skills, what do you see the possibility there, and how do you see that potentially playing out for 50% of the population, or more than 50% of the population, which are the women, and what role can the women's national team play in that here in Brazil? Sim, eu acho importante. Também gostaria de falar pouquinho sobre essa coisa da oportunidade que existe para as meninas entrarem a jogar. Mas, então, a gente olha jogadoras no Brasil de futebol feminino de alto nível profissional como embaixadoras, que podem ser embaixadoras muito fortes para exemplos, ser exemplos para meninas e também embaixadoras sobre justiça de gênero, falar sobre igualdade. E uma das frases que a gente usa é: não se pode ser o que não se pode ver. E o futebol feminino no Brasil é invisível, que
as mulheres que jogam não aparecem na televisão, não aparecem no estádio, não chegam no estádio porque não pode usar o estádio, e essa não chega na televisão, não tem cobertura da mídia. Muitas pessoas não conhecem os jogadores de futebol. Então, tem essa coisa de visibilidade. E a gente estamos fazendo oficinas, estamos juntando os jogadores de futebol, fazendo capacitações sobre olhando como nossas habilidades dentro do campo pode transferir fora do campo em relação à empregabilidade e que a gente tem de liderança, comunicação, disciplina, tudo que a gente ganha no futebol e que pode colocar fora do campo. Mas como você articular isso, como você falar sobre isso, como você entender o que você tem, porque isso é uma barreira enorme para só transferir essa coisa e falar sobre isso. Então, estamos olhando nesse nível da jogadora mesmo, como ela pode falar. Mas também como ela pode ser exemplo para meninas entrar na comunidade e tentar mudar cabeças em relação a isso também. E como a gente está usando, levantando essa pergunta de visibilidade, estamos usando fotos e imagens, nossas imagens, como jogadoras, e levantando as imagens na comunidade, mostrando e usando isso para perguntar o que você está vendo, o que você está pensando e o que você tem de pergunta sobre isso. Mostrando fotos que não existem, as pessoas não vejam. Então, usando isso para pensar as expectativas de capacidade da mulher e dos papéis de homem e mulher na sociedade. Então, temos esses dois níveis, pensando sobre empregabilidade e ser exemplos. Y Gerardo, háblanos un poco sobre este tema de entendemos las habilidades de la vida, cómo nos movemos y trabajamos entre sectores, por ejemplo, el Comité Olímpico Argentino, cómo trabaja con otras organizaciones de otros sectores del gobierno o el sector privado para movernos a poder emplear a la juventud, porque yo creo que ese sigue siendo un problema muy, muy difícil para toda la región. Yo quisiera referirme a tu pregunta con una respuesta un poco más abarcativa y contarte qué hacemos en el COI al respecto. Y quisiera usar dos ejemplos, uno que es una realidad y otro que está en plena gestión. Uno es el Centro de Desarrollo Deportivo que hicimos en Zambia. En Zambia, en una comunidad condenada por el vandalismo, violencia, algunas de las cosas, como vos te referías, a los problemas de la nutrición, yo siempre digo que también hay que referirse a los que no comen, porque están los que comen bien, los que comen mal y los que no comen. Y esto genera, todos sabemos lo que es un niño mal alimentado y cómo esto impacta no solamente en su desarrollo futuro deportivo, sino en su desarrollo neurológico y de sus capacidades básicas. Pero, ¿qué pasó en Zambia? Decidimos construir un centro de desarrollo deportivo. Ese centro de desarrollo deportivo se hizo en un barrio sumamente conflictivo, creímos que íbamos a necesitar el ejército para protegerlo y se transformó en un ícono de Zambia. ¿Qué hacíamos en ese centro? Comenzó primero algunos deportistas de élite que podían entrenar en un lugar para cumplir su sueño olímpico, pero mucho más importante, empezó a ser el lugar donde los niños, después de la escuela, iban a practicar deportes. Eso era el gran título. Pero en realidad iban a que pudiéramos vacunarlos, a que pudiéramos enseñarles las prácticas para prevenir el SIDA o el HIV, las prácticas de cuál es la mejor manera de alimentarse para poder darles, al menos durante ese lapso del día, una buena nutrición. El resultado, 18.000 niños de Zambia concurren a este centro, están vacunados y son nuestros embajadores ante muchos miles de niños para decirles lo importante que es tener prevención para el SIDA o cualquiera de las otras cosas. Ahora, ¿qué pasó en Haití? Todos conocen lo que ocurrió en Haití y nosotros decidimos replicar el ejemplo de Zambia aprendiendo algunas cosas. Y aún siendo muy difícil poder implementar cosas, en el mes de junio vamos a inaugurar este centro. Un centro, habiendo aprendido de allá, que hizo dos cosas. Lo primero, en un país que estaba sumido y está en una crisis, en una pobreza, con algunas necesidades tan básicas, yo no sé si alguna vez
cada uno de ustedes se sintió miserable. Bueno, cuando uno va a Haití, se da cuenta que no se puede sentir miserable por las cosas que le pasan, que son solo pequeñas. En Haití hasta se había perdido la dignidad. Es el país con el mayor ratio de asaltos a chicas menores sexuales que ocurren en la casa porque no hay luz. Yo me acuerdo del presidente Clinton, una de las primeras cosas que llevó a Haití eran unas linternas, porque dice la tasa de criminalidad y de asaltos con una linterna colgando disminuye. Bueno, y esto fue la primera luz al final del túnel. ¿Pero qué significó? Significó emplear a los haitianos que pudieran tener un proceso de construcción, que los chicos empiecen a participar en todo este proyecto y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para remediar esta situación inaceptable de que las niñas sean asaltadas y violadas insistentemente y repetidamente? Y pensamos que tenemos que enseñarle a defenderse. Entonces, en este centro hicimos un lugar muy grande de artes marciales, en donde el COI va a llevar sus entrenadores y le vamos a enseñar a las chicas a defenderse. Y es la primera manera, aunque parezca una cosa muy básica, cuando aprenden a defenderse, pueden evadirse. Y los chicos van a recibir lo mismo que recibían en Zambia, pero también van a recibir educación, porque estamos trabajando a través de un programa que está muy ligado a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son Juegos Olímpicos y deportivos, pero también son culturales y educativos. ¿Qué queremos? Así como tenemos ídolos que compiten y ganan, queremos que esos mismos ídolos sean embajadores de la cultura y de la educación y que puedan bajar valores a la sociedad, porque también entre los niños están los Messis. Y cuando un chico escucha a otro, y esto lo podemos hacer de una manera y articular de una manera inteligente, que son todos los social media, porque queremos que estos juegos, además de ser culturales, educativos y deportivos, también sean juegos de la social media, para que todos puedan involucrarse. En definitiva, ¿para qué? Primero, para que podamos compartir qué le pasa a otros sectores del mundo y qué cosas podemos hacer. Y a partir de esto, creo que se generan opciones donde hay alguien que es un articulador, así como lo hace el presidente Clinton, y después hay otros que se sumen a este proceso de articulación complementando y generando crecimiento a partir de una iniciativa. De esto un poco se trata. Gerardo, una pregunta. ¿Qué piensas tú con relación a la protesta que hay aquí en Brasil hacia el gobierno por toda la inversión que está realizando para el próximo Mundial y las próximas Olimpiadas como dirigente? Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir la verdad. Esto significa, muchas veces, cuando organizamos un Juego Olímpico, es una excusa maravillosa para los gobiernos para poner detrás de un Juego Olímpico una mega infraestructura. Pero la mega infraestructura es un gasto del país, no es un gasto del Juego Olímpico. El Juego Olímpico cuesta el 15 o el 20% de lo que se dice. Pero si no haces un estadio no puedes hacer los juegos. Bueno, pero también se hacen carreteras, se hacen hospitales, se hacen subterráneos. Esa es una obligación de los gobiernos para con su sociedad, ¿no? Y en esto creo que explicando bien de que el Juego Olímpico como entidad es algo que le trae beneficios a un país y que la infraestructura es una obligación de cada gobierno para con sus ciudadanos, nosotros podemos claramente orientar el reclamo de la gente hacia el sector que corresponde. Pero Gerardo, yo creo que tienes razón en algunas cosas, pero la historia nos dice que no es siempre verdad. En Atenas hay ocasiones, en Barcelona, en Sydney, en cual el caso ve a largo plazo que es sostenible, que la infraestructura trae desarrollo, pero hay otros casos como en Atenas, en otros países en cual una vez que se va al juego, se acabó y las oportunidades paran. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre esos? Bueno, yo creo que en esto es la diferencia de los que hacen las cosas bien y los que hacen mal. Y voy a tomar el ejemplo de Inglaterra. ¿Y qué significa hacerlo bien? Te voy a contar. Eso te iba a decir, Inglaterra fue una cosa que se desmontaba y se montaba. Entonces Claro. la inversión de esos estadios Inglaterra para 100.000. fue hasta ahora quizás el Juego Olímpico más sustentable que se hizo. Porque ellos, ¿qué pensaron? Primero tomaron una zona de Londres que estaba totalmente abandonada,
con todo lo malo que podía tener, construyeron un mega shopping y idearon un proyecto de desarrollo. Le pusieron un parque olímpico, pero que en realidad los estadios eran desmontables. Y el único estadio que quedó se transformó en un centro y que está ocupado de los 365 días. El otro día hablando con Sepp Coe, que fue quien presidió los Juegos, me decía, lo tenemos totalmente vendido. El resto de los estadios se desmontaron y se relocalizaron en distintas comunidades de Inglaterra para que pudieran ser sustentables. También fue muy importante el ingreso de divisas que le trajo a Inglaterra estos Juegos. Muchísimo. 70% de lo que esperaban lo tuvieron en el primer año. Y el impacto que esto genera en toda la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la gente? Que esto a los políticos les cuesta mucho, es decirles la verdad. O sea, no hay que mentir. Cuando las cosas salen bien hay que decir que salieron bien. Cuando las cosas cuestan tanto hay que decir que cuestan tanto. Y por eso Londres fue muy exitoso. Vamos a ver qué va a pasar en Brasil. Yo creo que como todo, detrás de toda protesta hay otras razones que vienen atrás de todo esto, pero lo más importante es explicar la verdad. Los juegos no cuestan lo que se dice, la infraestructura que están haciendo va a costar eso. Los juegos costarán el 15 o el 20%. Si puedo intervenir, ya he visto que quedaba un Falta minuto. un minuto, nos queda un Anaí. minuto nomás. Entonces, simplemente para confirmar un poco lo que decía Gerardo y bajo el éxito que representó el modelo de Barcelona, yo me he preparado unas cuantas fechas, unos cuantos datos sobre esto. La transformación de Barcelona fue tal que entre el 86 y el 92, que fue cuando tuvieron lugar los Juegos, hubo un aumento de un 78% en lo que son habilitación de playas y parques, del 15% más de carreteras, cuando en la ciudad de Barcelona solamente hubo alrededor de un 40% de la inversión. Pero la tasa de paro, paro, no sé si es la palabra se dice aquí, bajó del 18,4 al 9,6 durante ese periodo, del 86 al 92, por lo cual tuvo una incidencia muy positiva. Y en el resto de España solamente fue del 21 al 16, por lo cual Barcelona se vio muy favorecida. La ciudad pasó de estar en el ranking sobre el 15, el 20 en cuanto a mejores ciudades del mundo, a estar en el sexto lugar. El número de hoteles se multiplicó por 3 y el número de turistas se dobló, y eso se ha mantenido hasta ahora. Yo creo que lo que decía Gerardo es así, depende de cómo se utilice y depende de las necesidades de cada país. A mí no me cabe ninguna duda que unos Juegos Olímpicos o un gran evento como son unos mundiales de fútbol, si se hace correctamente y las inversiones van alineadas a lo que necesita el país, y esa es la clave, produce una riqueza muy importante a corto plazo, muy importante a medio plazo, pero seguramente todavía mucho más importante a largo plazo, y esta es la historia de Barcelona. Bien. Só gostaria de trazer mais alguma coisa em relação a essa aqui, o sujeito o legado depois das Olimpíadas, depois desse evento, são mega eventos assim, no nível individual, no nível pessoal. Sábado agora nós tivemos a nossa última oficina do ano aqui em Duque de Caxias, e uma de nossas embaixadoras se chama Kelly, tem medalha de prata que ganhou em Atenas agora. Hoje em dia ela tem 28 anos e terminou um curso agora que juntou todo o dinheiro que ela tinha jogando futebol, que é muito pouco, juntou, e fez um curso de metalúrgico. Hoje em dia ela está fazendo metalúrgico e jogando no lado, tentando jogar no lado de fazendo isso. E a medalha de prata está de lá no quarto dela. Mas eu estou levando essa aqui perguntando sobre depois. Temos agora a Aline Pellegrino, 15 anos jogando, não deu para ela abrir uma conta na HSBC, porque não tinha prova de renda para 15 anos. Capitão da seleção brasileira, Olimpíadas, 2 Olimpíadas, Copa do Mundo e depois. Então, eu só gostaria de levantar essa pergunta do nível pessoal e pensar no legado também, empregabilidade com isso aqui. Gracias, Caitlin. Buen, Gerardo.